Hola mis hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al servicio de este sábado. Quería darle las gracias primeramente a nuestro Señor por darme la oportunidad del día de hoy poder llevar su palabra. También le quiero dar las gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de aún poder compartir su palabra a través de este medio. Que el Señor les bendiga en su casa y que el Señor siga bendiciendo sus casas y sus vidas. Y de esta misma forma, mis hermanos, quiero que empecemos con una oración al Señor que es súper importante para que el Señor pueda hablarnos en este día y que la palabra que Él traiga a cada uno de nosotros sea para alimentación de nuestra alma. Ahí en sus casas, donde usted se encuentre, mis hermanos, incline su rostro y vamos a orar para que el Señor sea con su palabra en este día. Padre Santo, Señor, estás en el cielo, te damos gracias, glorificamos tu gran nombre, Señor, te damos honra y gloria, porque tú eres el Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre, el Dios de Moisés, Padre Santo, y que hoy estás con nosotros, Padre. Te pido, Señor, primeramente, Señor, que tú seas perdonando nuestras iniquidades, Señor, perdonar nuestras ofensas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a que lo que vayamos a hacer hoy, el día de hoy, Señor, delante de tu presencia, sea agradable, Padre Santo. Eres tú, Padre Santo, nada más a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tiene palabra de vida, Padre Santo. Usa mis mentes, usa mis labios, Señor, para que esa palabra, Señor, llegue, Señor, donde tú quieres que llegue, Padre Santo. Te pido a todas las personas que estamos, todos tus hijos, Señor, que estamos reunidos en este momento, Señor, tú seas, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y todo lo que tú tengas para nosotros, Señor, sea para que podamos nosotros, Señor, atesorarlo, Señor, y pueda dar fruto en nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te alabamos y te glorificamos en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos. De esta misma forma vamos a abrir la palabra del Señor en este día. Vamos a ir al libro de Números y vamos a leer en el capítulo 22. Y vamos a empezar leyendo, dice la palabra del Señor, desde el versículo 21 en adelante. Amén. Recuerdes, hermanos, libro de Números, capítulo 22 y versículo 21 en adelante. Si lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Y entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque tú
has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Esta es una palabra, hermano, bien bonita, una historia bien interesante, hermanos, sobre Balaam. Balaam, dice la palabra del Señor que él era un profeta del Señor en el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, dice la palabra del Señor. Y aquí vemos, hermanos, como él dice la palabra del Señor, de que el ángel de Jehová, dice la palabra del Señor, se le presentó a él, y el asna veía al ángel de Jehová. Pero para que tengamos una idea por qué el Señor quería parar o quería obstruir el camino de Balaam, tenemos que ver un poco qué es lo que había pasado anteriormente. Dice la palabra del Señor, para que tengamos una idea un poco mejor. Dice que el pueblo de Israel estaba conquistando muchos pueblos. Habían azotado, porque el Señor ya les había dado la promesa de que ellos iban a ir a la tierra de Canaán. Pero antes de ir a la tierra de Canaán, ellos tenían que pasar por varios pueblos: los amorreos, los moabitas. Dice la palabra del Señor que ellos, después que pasaron de los pueblos de los amorreos, dice que pasaron por el pueblo de Moab, y estaba el rey Balac. Y entonces ese rey, dice la palabra del Señor, que nuestro Señor le dijo a Moisés que llegaran al reino de los moabitas, y que se pusieran allí esperando que el Señor les iba a entregar ese pueblo. Y entonces dice la palabra del Señor de que Balac, cuando él vio al pueblo de Israel, que donde ellos iban arrasaban, donde ellos iban conquistaban, porque Dios estaba con ellos. Entonces dice la palabra del Señor que este rey cogió mucho miedo, y entonces él vino, dice la palabra del Señor, que mandó a uno de sus sacerdotes, a uno de sus miembros del rey. Y entonces él conocía de la historia de Balaam, que dice la palabra del Señor que todo lo que él bendecía era bendito, y todo lo que él maldecía era maldito. Dice la palabra del Señor que vino este rey de Moab, que se llama Balac, y le dijo: ve donde Balaam y ofrécele esto y dile esto, de que si él va y maldice al pueblo de Israel, entonces yo le voy a dar todas estas cosas. Dice la palabra del Señor que llegaron donde este profeta Balaam, y cuando llegaron ahí, entonces él vino y le dijo, le ofrecieron todas las cosas. Entonces nuestro Señor Jehová, dice la palabra del Señor, que le dijo: ¿quiénes son ellos? ¿Qué pasó?
¿Qué vienen a ver? Entonces le dice, bueno, ellos vienen del pueblo de Moab y quieren que yo maldiga al pueblo de Israel. Y entonces el Señor le dice, si vemos ahí en el versículo 12 de ese mismo capítulo, dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y todos sabemos que el Señor siempre ha bendecido al pueblo de Israel. Ese es el pueblo adquirido por Dios. Y lo que el Señor bendice, no hay nadie, no hay hombre que lo pueda maldecir. Y además también nosotros tenemos que saber de que Dios no puede ir en contra de su palabra. Él no es Dios, Él no es hombre, dice la palabra del Señor, para arrepentirse. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito en nuestra vida, tiene un propósito. Todas las cosas que el Señor hace, como dice su palabra, todo pasará menos su palabra. Una vez que el Señor dice algo, hermano, no hay nada en el mundo, todo lo que puede existir que pueda ir en contra de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que vino este rey y volvió nuevamente y mandó otro grupo de personas más importantes, dice, para tratar de convencer a Balaam para que maldijera el pueblo de Israel, porque él tenía miedo que el pueblo de Israel conquistara y acabara con el pueblo de los moabitas. Y entonces dice la palabra del Señor que nuevamente insistieron y fueron donde Balaam. Y Balaam nuevamente viene y le pregunta al Señor que qué va a hacer. Y entonces con la insistencia, dice la palabra del Señor. Y entonces vamos al versículo 19 del libro de Números. Dice, os ruego por tanto ahora que reposes aquí esta noche para que yo sepa qué vuelve a decir Jehová. Esta es la segunda vez que ellos vinieron a proponerle. Y dice la palabra del Señor, el versículo 21 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para allá llevarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero haz lo que yo te diga. Y aquí, hermanos, es donde quiero detenerme, y esta es la parte que más me ha llamado la atención, en la cual nosotros como siervos, como hijos de Dios, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, el Señor, Él no quiere que nosotros le sirvamos por obligación o porque nosotros hagamos las cosas que hagamos por Él por algún tipo de miedo. Muchas personas hoy en día buscan al Señor por la situación que hay. Muchos vienen, todos sabemos que estamos en los tiempos finales, pero solamente Dios sabe verdaderamente cuándo Él va a venir por su iglesia. Pero sí sabemos de que estamos en los tiempos finales, sí sabemos de que todas las cosas que el Señor hace, las hace por un propósito. Y Él quiere, y el Señor nunca ha querido que nosotros vengamos nada más y le sirvamos o le busquemos a Él en el momento de nuestra muerte. Él no quiere que nosotros solamente que hagamos toda nuestra vida como nosotros querramos y solamente en el momento en cuanto ya estamos a punto de expirar, ahí entonces nosotros vamos a aceptar al Señor. Solamente si el Señor verdaderamente tenga misericordia por nuestra vida, entonces Él nos va a aceptar. Y además de eso, hermano, dice la palabra del Señor de que tiene que ser un genuino arrepentimiento, tenemos que ser sinceros verdaderamente en el momento que nosotros querramos aceptar al Señor. Y solamente Dios sabe verdaderamente en ese momento si verdaderamente el Señor nos crea o no, o si solamente verdaderamente nosotros porque estamos en el hecho de muerte, porque sabemos que vamos a morir. Entonces en ese momento nosotros venimos y sabemos de que si no
aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, sabemos de que vamos a un infierno, porque esa es la verdad. La verdad es que existe un cielo y así existe un infierno, así como existe el mal, existe el bien. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que nosotros busquemos o nosotros le sirvamos al Señor bajo la presión o bajo las circunstancias más malas de nuestra vida. El Señor nunca ha querido de que nosotros estemos ya cuando estemos hasta el fondo. Entonces ahí corremos a buscar al Señor. No, eso no es lo que quiere el Señor. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, somos así. Somos, como decía mi abuelita tenía un dicho que decía, a la bondad la llaman tontera. Porque es la verdad. El Señor es bueno con nosotros. Dice la palabra del Señor que todos los días, todas las bendiciones del Señor son nuevas. Todos los días aparece el sol, sale el sol con todo su resplandor, con todas las cosas que trae el día. Y ese día el Señor lo ha hecho para cada uno de nosotros. Si nosotros vemos la creación de la tierra, después que el Señor creó todo, después que hizo el paraíso y todas las cosas, Él no vino el Señor y dijo, ok, esto es para mí, para yo gozarme. No, dijo la palabra del Señor que Él vino, hizo todo eso, lo hizo para el hombre, para nosotros, para que nosotros en ella nos enseñoreáramos, para que nosotros fuéramos amigos de Él. Él siempre, todas las cosas, todos los planes que el Señor ha hecho en nuestra vida, Él lo ha hecho, como le diría, hermano, sin pedir nada a cambio. Él siempre ha pensado en nosotros. Cuando Adán y Eva, Él no vino y le dijo, no, tú vas a tener que adorarme, tú vas a tener que hacer esto. No, el Señor le dio todo al hombre. Él venía y pedía algo y el Señor se lo daba. Todo era perfecto. Y eso es lo que el Señor siempre ha querido. Porque el amor del Señor es perfecto. El amor del Señor no tiene condición. Pero desgraciadamente nosotros solamente en el momento en el cual estamos contra la pared o cuando estamos al punto de morir es cuando verdaderamente nos acordamos de nuestro Creador. Y eso no debe de ser así, hermanos. Nosotros tenemos que buscar a Dios en todo momento. Nosotros tenemos que servirle por nuestra voluntad, no por las circunstancias que estemos pasando. Y aquí vemos con este personaje Balaam, dice la palabra del Señor, él era un profeta. Él era un profeta de Dios. Y entonces él venía, dice la palabra del Señor, que vinieron este rey y le ofreció esto. Y entonces le preguntaba a nuestro Señor Jehová, ¿qué quiere que vaya y haga esto? Es como que ahora nosotros vengamos y venga el diablo, el enemigo de nuestra vida, o venga, hermanos, porque como yo les decía, estamos en los tiempos finales. Todos sabemos, hermanos, de que va a venir la tribulación. Todos sabemos de que va a haber un momento en que para poder comer, para poder subsistir, usted va a tener dos opciones. O sirve a Dios, o se pone la marca de la bestia. Porque si no, no va a poder comer, no va a poder hacer nada. Ahora, ni usted ni yo sabemos cómo va a ser esa marca. Ni usted ni yo sabemos en qué forma el enemigo va a venir o va a usar para obligarlo a usted a servirle a él. Pero entonces, el Señor, ¿me entiende? Pero nosotros no debemos de esperar hasta ese momento. Porque si nosotros venimos y le servimos al Señor como Él quiere que le sirvamos, voluntariamente, sin esperar a última hora, a ver qué hacemos, eso es lo que espera el Señor. Y entonces vemos que este profeta, dice la palabra del Señor, que vinieron y le ofrecieron que si él venía, que si hacía esto, que si maldecía al pueblo de Israel, le iban a dar esto, le iban a dar los bienes.
Y volvieron a insistir. Y entonces este profeta, en vez de venir y tomar acción y decir, ok, yo soy hijo de Dios, yo sé lo que tengo que hacer, yo no puedo ir en contra de la palabra del Señor, yo no puedo ir en contra de mi Dios, de lo que Él ya me ha enseñado. Sin embargo, este profeta vino y dice, ok, voy a esperar lo que me diga nuestro Señor Jehová. Es como le decía yo, que venga el enemigo de su alma y le diga, ok, si me quieres servir a mí, esto, o quieres servir a Jehová. El Señor, hermano, quiere que nosotros decidamos por nuestra propia voluntad. Él quiere que nosotros le busquemos a Él, porque verdaderamente nosotros queremos servirle, porque verdaderamente necesitamos de Él. Él quiere que nosotros verdaderamente le busquemos porque le queremos, porque queremos pasar la eternidad junto a Él, porque verdaderamente sabemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, sabemos toda la creación que Él ha hecho. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso dice la palabra del Señor, que vino este siervo, este profeta, y viene y le preguntó a Jehová. Y entonces hubo un momento que nuestro Señor Jehová le dice, ok, si ellos vinieron a recogerte para ir, entonces vete. Eso es como que usted esté en su casa y tenga sus hijos, y sus hijos vengan y te digan, papi, mira, quiero irme, voy a ir a hacer esto. Y usted como padre le diga, oye, hijo mío, no hagas esto, no vayas para allá, que eso no es bueno. Y vengan otra vez y te diga, va a haber un momento en que usted como padre le va a decir, ok, vete, haz lo que quieras. Pero esperando usted en su corazón de que ese hijo recapacite y diga, no, yo no debo de ir, yo no debo de ir en contra de lo que mi padre me ha enseñado, yo no debo de irme de la casa de mi padre. Pero este profeta no lo hizo. Este profeta, dice la palabra del Señor, en el versículo 21 del capítulo 22, dice, y así Balaam se levantó por la mañana, dice, y enalbordó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y dice en el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y dice la palabra del Señor que le dio ira, porque su profeta iba en contra de la palabra del Señor, iba en contra de lo que Él ha enseñado. Porque ya anteriormente, en el versículo 12, el Señor le había dicho, tú no puedes maldecir a este pueblo, si este pueblo es bendito. Tú no puedes, si así no dice el Señor. No podemos nosotros ir en contra de la palabra del Señor. No podemos hacer lo que ya el Señor nos ha establecido. Y hay personas, hay siervos que hoy transan la palabra del Señor. Hay personas, hay siervos de que por cualquier cosa, por agradar a la congregación, por agradar a quien ellos quieran, transan la palabra del Señor y venden la palabra de Dios. Y entonces vienen y empiezan y omiten cosas dentro de la palabra del Señor. ¿Para qué? No herir o para no afectar a alguien. Cuando la palabra es clara, la palabra es directa. Y nosotros debemos de darle gracias al Señor cuando la palabra verdaderamente nos toca, cuando la palabra nos habla, nos llega al corazón, sea para corregirnos, sea para reorgullecer nuestra alma. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de aceptarla, debemos de recibirla, nunca rechazarla. Porque hay muchos, como dice la palabra del Señor, amadores de sí mismos, que se dicen hijos de Dios y son verdaderamente, son diablos vendiendo cruces.
Tenemos que tener cuidado con esa gente. Hoy en día, en este tiempo, hay muchas personas, hermanos, muchas personas que están ahí de todas las formas, y más ahora que existen todos estos medios por los cuales ellos pueden comunicarse y mandar su mensaje. Usted debe de tener discernimiento, debe de pedirle al Señor de que todas las cosas, que no todas las cosas que usted escucha o no todas las cosas que usted ve son verdaderamente lo que el Señor, ¿me entiende? Cualquier cosa que usted sienta o vea, pídasela a través del Espíritu Santo, hermano. Y si eso va en contra de la palabra del Señor, deséchelo. Porque no es bueno para nuestra vida. Porque el Señor lo único que quiere, hermano, en nuestra vida es que nosotros le sirvamos con amor. El Señor a nosotros nos ha dado un libre albedrío para poderle servir como nosotros querramos. Él no nos va a obligar a nosotros a alabarle. Si usted llega a la casa del Señor, yo recuerdo cómo muchos hermanos y cómo nosotros hemos llegado a la casa del Señor. El Señor, cuando nosotros nos presentamos delante de Él, Él no pide de ningún tipo de condición, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que el cojo nunca deje su camino. Porque si usted llega a la casa del Señor y usted tiene varias cosas que desechar dentro de su vida, de la vida pasada, le aseguro, hermano, que el Señor poco a poco, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, le va a dejar saber a usted que esas cosas las tiene que ir dejando. El Señor no lo va a agarrar a usted del cuello y le va a decir, no, si tú me quieres servir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, nuestro Padre no es así. Él quiere que nosotros tomemos nuestra propia voluntad, que nosotros tomemos nuestras propias decisiones de servirle o no servirle. Pero eso sí, como dice, si le vamos a servir al Señor, le vamos a servir como Él se merece, que le vamos a servir de corazón, no porque vamos a sacar algún tipo de beneficio. No, hay que servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Así como Él quería que este siervo, este profeta, el Señor quería que este profeta viniera y se pusiera los pantalones y le dijera al rey de los moabitas, no, ya el Señor me ha dicho, el pueblo de Israel es bendito. Ya no mandes a nadie, ya no estés viniendo aquí. Pero hay veces nosotros nos ponemos a jugar con el diablo. Y entonces dice la palabra del Señor de que Él dice que tuvo que usar a una asna. Una asna, dice la palabra del Señor, que vio al ángel de Jehová y se detuvo. Dice la palabra del Señor que durante 3 veces iba este hombre. Y tanto es el amor de Dios con nosotros, hermanos, que Él busca todos los medios, que si Él nos ve que vamos en un camino malo, Él va a buscar cómo evitar que nosotros vayamos al abismo. Pero hay veces, hermanos, nosotros somos tercos e insistimos y no nos damos cuenta que el camino, como dice la palabra del Señor, hay caminos del hombre que no son caminos de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado en eso. De muchas cosas que hay veces buscamos y vamos en contra del brazo de Dios, cuando el Señor no nos ha mandado a nada. Así como este profeta. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que nosotros ponernos pantalones y no ser como este profeta. Y si vamos a servir a Dios, que lo sirvamos de corazón. Que no tenga que nuestro Señor tener que poner un ángel ahí delante de nosotros, para que entonces nosotros enderezcamos nuestro camino, como lo hizo con este siervo. Dice la palabra del Señor que hubo un momento que dijo el ángel, que yo aquí mismo te mataría. Si usted ve un momento donde le dice
En el versículo 32 del capítulo 22 dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y entonces le dice en el siguiente: y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Así de mí, y si de mí, dice, no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Tenemos que tener cuidado, hermanos. El Señor no quiere llegar a este punto. Él nunca quiso que Balaam tuviera que pasar esto. Pero nosotros como hijos de Dios, y si usted mira bien esta palabra, hermanos, este era un profeta de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros sabemos a quién servimos. A un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Un Dios que nos ha enseñado tantas cosas a través de muchos medios, de pastores. De todas formas, el Señor siempre nos ha hablado, nos ha dicho las cosas. Pero Él quiere que usted y yo le sirvamos voluntariamente, pero que tomemos la decisión, porque va a llegar el momento en su vida, hermano, en el cual usted va a tener que ver si usted va a favor de Balaam, de Balac, o usted va a servir al Dios de Balaam, a nuestro Dios todopoderoso. Pero Él quiere que lo haga voluntariamente, que usted venga y tenga que decir: no, yo voy a servir a mi Señor, yo voy a alabar a mi Dios, yo no voy a dejar de que nada, las circunstancias me muevan o me lleven como una pluma, como dice la palabra, como las olas del mar, que vamos y nos movemos de acuerdo a cómo está la función. No, hermano, nosotros tenemos que ser siempre de una sola dirección. Debemos de solamente un solo pensar, de un solo sentir, y es de servir, de alabar a Dios en todo momento, hermano, en los buenos, en los malos, en la escasez, en la abundancia. Estemos a punto de que se acabe el mundo, nosotros tenemos que estar siempre, hermano. No podemos, hermano. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos de confusión, donde muchos hermanos van a quedar, muchos se van a ir, y entonces no va a estar el ángel de Jehová ahí para detenerlos, y los va a dejar, porque nuestro Señor, así como si ustedes vemos la historia de la humanidad, el Señor tiene toda la paciencia y todo el amor del mundo, pero también el Señor tiene palabra, y Él no va a ir en contra de nuestra voluntad. Él no lo va a venir y lo va a obligar a usted a servirle. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos enseñe en esta tarde de que Él quiere que nosotros tomemos la decisión. Que no importa, hermano, lo que usted escuche, lo que usted vea, lo que le esté pasando a su alrededor, lo que le hayan ofrecido, lo que le ofrezcan o lo que le vayan a ofrecer, hermanos. Nunca debemos nosotros de cambiar esto que el Señor nos ha dado. Él quiere que nosotros verdaderamente tomemos la decisión y decir, si le vamos a servir, tenemos que servirle hasta cuando Él venga por nuestra vida, sea todos o sea individual. Eso es lo que Él quiere, el Señor. Eso es lo que Él quería, nuestro padre, de Balaam. Él quería que Balaam dijera, no, yo voy a estar con mi Dios, y no decirle a mi Dios nada, no. Él, le aseguro que si Balaam en ese momento le dice al Señor, no te preocupes, Padre, no te preocupes, Jehová, yo te seguiré siempre, yo te alabaré siempre, esto no hubiera pasado.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, mis hermanos. Que la palabra del Señor haga eco en nuestra vida. Porque hay tiempos difíciles y hay que estar, dice la palabra del Señor, renovándonos constantemente y fortaleciendo nuestro espíritu, porque vienen tiempos difíciles. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén.